Era jueves. Las 7:20 de la tarde. Volvía del trabajo, más tarde de lo habitual porque había habido un problema con la caldera de la nave y me tocó quedarme. Abrí la puerta de casa con las llaves en la mano, como siempre, sin hacer ruido, porque Laura a veces estaba dormida en el sofá a esa hora. Lo que no me esperaba era que, al abrir la puerta del portal, se cruzara conmigo un tío que venía bajando las escaleras. No llevaba nada en las manos. Ni mochila, ni bolsa, ni chaqueta. Solo el móvil, y una sonrisa de esas que uno no se esfuerza en ocultar. No le di importancia, ni le reconocí, solo me pareció raro que alguien bajara del cuarto sin haber subido conmigo en el ascensor. Mi edificio es pequeño, viejo, con paredes finas y vecinos que te saludan por compromiso. No es un sitio donde se cuela gente así porque sí. Cuando abrí la puerta de mi piso, olía a perfume. Uno caro. No el que usa Laura. Era un olor distinto, más intenso. Cerré la puerta detrás de mí, dejé las llaves y me quedé parado en la entrada del pasillo. La tele estaba encendida, pero no había sonido. Y desde el pasillo, la puerta del dormitorio se cerró con ese típico clic sutil, como cuando alguien no quiere que lo oigas. No pregunté. Caminé despacio hacia la cocina, abrí el frigorífico, saqué una cerveza y me la llevé al salón. Me senté en el sofá, apoyé la espalda y empecé a escuchar. Nada. Ni pasos, ni voces. Ni siquiera el típico sonido de alguien en el baño. El silencio era tan perfecto que me puse a contar los segundos entre trago y trago. A los 5 minutos, Laura salió del pasillo. ¿Ya estás en casa?, me dijo, como si acabara de despertarse. Venía en bata. El pelo húmedo. Sin maquillaje. Como si se hubiera duchado hace un rato. Pero no olía a su perfume, ni a gel de ducha. Olía a sudor, a otro tipo de humedad. Sí, le dije. No hice ningún comentario. Ni una pregunta. Ni un gesto. Me miró raro, como esperando que dijera algo más, pero no lo hice. Me limité a mirar la tele como si realmente me interesara lo que estaban echando. Y en ese momento, supe que algo pasaba. No porque tuviera pruebas, no porque lo hubiera visto con mis ojos, sino porque lo sentí en el estómago. Como una hostia sin manos. Pero no reaccioné. Aún no. Me pasé toda la noche imaginando quién era el tío. Si era alguien del trabajo. Algún vecino. Un ex. Un amigo. Pensé en todas las posibilidades mientras ella dormía a mi lado, profundamente, con esa respiración lenta que me había parecido tierna durante años y ahora sonaba como una burla. Y lo peor es que no estaba seguro de si era la primera vez. Ahí es donde empieza todo. No con una llamada sospechosa. No con un mensaje en el móvil. Empieza con un tipo bajando las escaleras con una sonrisa idiota y mi mujer cerrando la puerta del dormitorio en silencio, como si no hubiera estado haciendo absolutamente nada. Pero yo ya sabía. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado, como si no me hubiese cruzado con ese tipo en la escalera, como si no hubiese olido a otro hombre en mi casa. Me levantaba, me duchaba, iba al trabajo, volvía, cenábamos juntos, a veces veíamos una serie, y a la cama. Ni una sola vez le pregunté nada a Laura. Ni una indirecta, ni un cambio de tono. Pero por dentro estaba revisando cada conversación que habíamos tenido en los últimos 6 meses. Cada salida suya, cada noche que llegaba tarde del gimnasio, cada frase suelta sobre alguna compañera nueva del trabajo con la que decía llevarse muy bien. Empecé a analizar sus gestos con otra mirada. Cuando dejaba el móvil boca abajo sobre la mesa, cuando se reía sola al leer algo, cuando se encerraba en el baño más tiempo de lo normal. Era como ver una película donde ya sabes el final, pero ahora estás buscando las pistas que te perdiste la primera vez.
Todo empezó a encajar, y eso no me tranquilizó, al contrario. Lo que más me dolía no era la traición en sí, era la tranquilidad con la que ella lo manejaba, como si yo fuera tan ciego que ni siquiera mereciera una excusa elaborada. La idea de seguir así me comía por dentro, pero no quería arriesgarme a acusarla sin pruebas. No porque pensara que ella iba a negarlo, sino porque quería tener la certeza para tomar decisiones sin arrepentirme después. Así que decidí buscar esa certeza. Nada de espiar el móvil, eso ya lo había descartado. Era una trampa en la que caen los desesperados, y yo todavía no estaba en ese punto. Lo que hice fue algo más simple. Cambié mi rutina. Empecé a decir que tenía horas extras en el trabajo, cuando en realidad me largaba antes. Me iba a un bar cerca de casa, me pedía un café o una cerveza, y esperaba. No todos los días, solo 2 o 3 veces por semana, en momentos aleatorios. Una de esas tardes, volví a casa a las 6 menos cuarto. Al entrar al portal, otra vez vi a alguien bajando. Esta vez no era el mismo tío. Era otro. Más joven, con barba recortada, camisa de oficina, auriculares. Me saludó como si nada y siguió de largo. Subí sin correr, sin ruido, y al llegar a casa encontré la puerta sin echar la llave. Entré en silencio, escuchando. Nada. Laura no estaba en el salón ni en la cocina. Me quité los zapatos, avancé por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La empujé suavemente. Vacía. Pero la ventana estaba abierta y las sábanas arrugadas, como si alguien hubiese estado ahí hace minutos. Ese día tampoco dije nada. Solo me metí en la ducha, me vestí de estar por casa, y esperé a que ella volviera. Entró a las 7:15, con una bolsa del supermercado y cara de normalidad. La saludé con un beso en la mejilla, y ella me dijo que había pasado por casa de su hermana un momento. Me contó que estaban organizando una comida para el domingo, que si podíamos ir, que llevara yo algo hecho. Le seguí el cuento. Asentía mientras se cambiaba, mientras guardaba la compra, mientras me contaba chismes familiares. Esa noche dormí en el sofá, con la excusa de que me dolía la espalda. En realidad, lo que dolía era otra cosa. La semana siguiente hice algo que no me enorgullece, pero que me quitó las dudas. Con la ayuda de un compañero del trabajo, conseguí instalar una cámara diminuta en casa. No era profesional ni nada, solo un aparato de esos que graban en bucle y que parecen un cargador portátil. Lo puse en el salón, apuntando hacia el pasillo y la entrada. Lo suficiente para ver quién entraba y salía. Lo dejé grabando un viernes por la mañana, fingí que me iba a trabajar como siempre, pero en realidad me quedé en casa de mi hermano todo el día. Por la tarde, volví con la calma de siempre, saludé a Laura, cenamos, vimos la tele, y a dormir. Esa madrugada, cuando ella cayó rendida, me levanté y revisé la cámara en el portátil. La grabación era clara. A las 11:42 de la mañana, Laura abrió la puerta. Llevaba ropa de estar por casa. Detrás de ella entró un hombre. No era el primero que había visto, ni el segundo. Otro distinto. Se saludaron con un beso rápido, ella cerró la puerta y desaparecieron por el pasillo. La cámara no captó más, pero no hacía falta. A las 14:06, el tipo salió solo. Ni miró hacia la cámara. Tenía la cara tranquila, hasta sonriente. Como si acabara de salir de su casa. Apagué el video. No lo guardé. No lo copié. No lo compartí. No necesitaba más. Me quedé ahí, en la oscuridad del salón, mirando la pantalla negra del portátil, con el corazón latiendo como un martillo. Esa era mi confirmación. No tenía dudas. No eran suposiciones ni intuiciones. Lo había visto.
3 hombres distintos en menos de 10 días. Y quién sabe cuántos antes. No me importaba el número. Me importaba lo que significaba. En ese momento no sentí rabia. Tampoco tristeza. Sentí algo más seco, más definitivo. Un corte limpio por dentro. Como si una parte de mí hubiese dejado de estar unida al resto. Me levanté, cerré el portátil, y volví al sofá. Me tapé con la manta y me quedé ahí, despierto, escuchando su respiración desde el dormitorio, sabiendo que al día siguiente, ella iba a despertarse como siempre, a prepararse el café, a preguntarme si quería tostadas, y que yo iba a tener que decidir si ese juego seguía o si era el momento de terminarlo. Pero aún no una cosa era saber la verdad. Otra muy distinta era enfrentarla cara a cara. Decidí que la confrontación no iba a ser impulsiva, no porque quisiera protegerla, sino porque quería ver hasta dónde era capaz de mentir mirándome a la cara, así que esperé al sábado por la tarde, cuando sabía que no tenía planes y cuando el cansancio acumulado de la semana le bajaba las defensas, preparé la comida como siempre, me senté frente a ella en la mesa, la miré mientras hablaba de cosas sin importancia, del precio de la compra, de una compañera nueva del trabajo, de una serie que quería empezar, y la dejé terminar sin interrumpirla, porque necesitaba escuchar ese tono normal por última vez antes de romperlo. Cuando acabamos de comer, recogí los platos despacio, los dejé en el fregadero, volví a sentarme y apoyé los codos en la mesa, mirándola fijo, sin levantar la voz, sin gestos exagerados. Y le dije que necesitábamos hablar de algo importante, que no era una discusión más, que no iba a aceptar evasivas ni cambios de tema, y que lo que dijera a partir de ese momento iba a marcar lo que pasaría después. Ella se tensó de inmediato, lo vi en los hombros, en la mandíbula, en esa mirada que evitaba la mía durante un segundo de más, y me respondió con un tono defensivo que si estaba cansado de la semana, que no era el mejor momento, que podíamos hablar otro día, y ahí fue cuando le dije que no, que iba a ser ahora, que ya había esperado suficiente. Le pregunté directamente quién era el hombre que había salido de casa el jueves por la tarde cuando yo entraba por el portal, sin gritar, sin insultar, pero con una claridad que no dejaba espacio a interpretaciones. Ella se quedó quieta, con la espalda recta, y durante unos segundos no dijo nada, luego soltó una risa nerviosa y me preguntó de qué estaba hablando, que debía estar confundido, que quizá había visto a algún vecino. Y entonces le pregunté si también me había confundido el martes anterior, o el viernes de la semana pasada, o el lunes por la mañana, y fue en ese momento cuando su cara cambió, no a tristeza, sino a enfado, como si la hubiera acusado injustamente de algo menor. Me dijo que estaba paranoico, que siempre había sabido que yo tenía inseguridades, que eso no justificaba montar una escena, y ahí sentí como algo me subía desde el pecho hasta la garganta. Una mezcla de rabia y decepción tan fuerte que tuve que apretar los dientes para no perder el control. Le dije que no me hablara como si fuera idiota, que no estaba adivinando nada, que sabía exactamente lo que estaba pasando en mi propia casa, que había visto entrar y salir a hombres distintos mientras yo trabajaba para pagar ese piso, y que no pensaba discutir sobre si era imaginación mía o no. Ella se levantó de la silla de golpe, empujándola hacia atrás, y me gritó que bajara la voz, que no tenía derecho a espiarla, que eso era una invasión, y yo también me levanté, no para tocarla, sino para mirarla desde arriba, con la calma forzada de alguien que ya ha aceptado la verdad, y le dije que no desviara la conversación, que no estaba hablando de cómo lo había sabido, sino de lo que ella había hecho, y que si quería seguir mintiendo, podía hacerlo, pero que no esperaba que yo me lo creyera. Entonces empezó a hablar rápido, atropellando palabras, diciendo que no era lo que yo pensaba, que las cosas entre nosotros llevaban mal mucho tiempo, que yo estaba distante, que ya no la miraba igual, que ella se sentía sola incluso estando acompañada, y que había conocido gente que la hacía sentir escuchada, deseada, viva. Le pregunté si eso incluía follarse a media ciudad en nuestro dormitorio, y ahí fue cuando me lanzó la primera bofetada.
no muy fuerte, más cargada de rabia que de intención de hacer daño, pero suficiente para romper cualquier resto de respeto que pudiera quedar. Me llevé la mano a la cara despacio, la miré sin sorpresa, y le dije que acababa de cometer un error grave, porque ahora ya no estaba discutiendo con su marido, sino con alguien que no tenía nada que perder. Ella empezó a llorar, pero no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de frustración, de sentirse acorralada, y me gritó que yo no entendía nada, que nunca había entendido lo que ella necesitaba, que no era solo sexo, que era sentirse importante, que los otros la trataban como si importara, y que conmigo se había convertido en parte del mobiliario. Le respondí que podía haber pedido el divorcio, que podía haber hablado, que podía haberse ido, pero que eligió engañarme en mi propia casa, en mi cama, mientras yo confiaba en ella, y que eso no tenía justificación posible. La discusión subió de tono, las voces se escuchaban desde el rellano, pero en ese momento ya no me importaba, porque necesitaba que entendiera el daño real que había causado, no el que ella se contaba a sí misma para dormir tranquila. Me dijo que no pensaba pedir perdón, que no se arrepentía de haber buscado su felicidad, que si yo no podía soportarlo era mi problema, y algo dentro de mí se rompió del todo, porque en ese instante entendí que la mujer con la que me había casado ya no existía, o quizá nunca había existido de la forma en que yo creía. Le dije que recogiera sus cosas y se fuera esa misma noche, que no me importaba a dónde, que no quería volver a ver a ninguno de sus amigos pasar por esa puerta, y que si intentaba quedarse, iba a llamar a su hermana y contarle todo con pelos y señales. Ella me miró con odio, con desprecio, y me dijo que no podía echarla de su propia casa, que también era suya, y le respondí que legalmente podía quedarse, pero que la convivencia había terminado, y que a partir de ese momento yo iba a actuar en consecuencia. La tensión era tan alta que parecía que en cualquier momento alguno de los dos iba a hacer algo irreversible, así que fui al dormitorio, saqué su maleta grande del armario, la tiré al suelo del pasillo y empecé a meter su ropa dentro sin cuidado, sin doblar nada, lanzando camisetas, pantalones, ropa interior, mientras ella me gritaba que estaba loco, que eso no solucionaba nada, que estaba exagerando, y yo le respondía que se callara, que había tenido meses para pensar y hablar, y que ahora era mi turno de decidir. En un momento se acercó demasiado, me empujó, y yo la agarré de los brazos con fuerza suficiente para que entendiera que no iba a permitir más golpes, la miré a los ojos y le dije muy despacio que no volviera a tocarme, que no cruzara esa línea, porque no iba a terminar bien. Ella se soltó, retrocedió, y por primera vez vi miedo en su cara, no porque yo fuera a pegarle, sino porque se daba cuenta de que había perdido el control de la situación. Al final, cuando la maleta estuvo medio llena, se sentó en el sofá, agotada, con la cara roja de llorar y gritar, y me dijo que no sabía a dónde ir, que necesitaba tiempo, que todo había sido un error, y yo le respondí que el tiempo se había acabado, que los errores se reconocen antes de repetirlos con varias personas, y que esa noche se iba de esa casa, aunque tuviera que llamar a quien fuera. Se levantó sin decir nada, cogió el móvil, llamó a alguien, y mientras hablaba en voz baja, yo me quedé de pie en el pasillo, con la sensación amarga de haber sobrevivido a algo que todavía no había terminado, sabiendo que lo peor aún estaba por venir. No dormí esa noche. Escuché el portazo cuando se fue, cerca de la medianoche, y me quedé en la cocina con las luces apagadas, bebiéndome una cerveza tibia que había quedado del fondo del frigorífico. El silencio era distinto sin ella. No se sentía liberador, no era de esos silencios de paz que uno agradece después de una pelea. Era un silencio incómodo, de espacio invadido, como si la casa todavía tuviera su olor, su sombra, su presencia, y lo peor era que todo lo que tenía alrededor me recordaba lo idiota que había sido. El marco de una foto nuestra en la estantería, su taza en la encimera, un pendiente olvidado junto al microondas. Todo estaba ahí, y todo me decía lo mismo, que me habían tomado por tonto en mi propia casa y que había dejado que pasara durante meses sin mover un dedo. Durante el fin de semana, me dediqué a limpiar.
No por higiene, sino por necesidad mental. Tiré su cepillo de dientes, sus cremas, su ropa interior del cajón, cada cosa que encontraba me confirmaba que lo nuestro no era una ruptura, era una liberación disfrazada de desastre. No lloré, no me derrumbé, pero tampoco sentí alivio. Lo que sentía era una furia contenida que crecía despacio, sin prisas, como una cuerda que se tensa poco a poco. Sabía que ella volvería a recoger lo que faltaba, que intentaría fingir que era una separación civilizada, que intentaría dejar la imagen de víctima ante la familia, los amigos, cualquiera que le sirviera de escudo. Yo no pensaba dejar que eso pasara. Empecé por lo más básico. Fui al trabajo el lunes como si nada, saludé a todos con la misma cara de siempre, hice mis horas sin hablar del tema con nadie, aunque ya algunos sabían que algo no iba bien en casa. No lo comenté, no di detalles, porque necesitaba espacio para planear bien lo que iba a hacer. Durante la comida, me acerqué a Jorge, un compañero que tenía una prima abogada. Le pregunté si aún trabajaba en temas de familia, y cuando me dijo que sí, le pedí el número sin dar muchas explicaciones. Esa misma tarde la llamé, le conté lo esencial, sin entrar en detalles morbosos, y le pedí una cita para hablar en persona. Me dijo que podía recibirme al día siguiente. La noche anterior a esa reunión, imprimí algunas capturas del video, no todas, solo una en la que se veía la cara de uno de los tipos saliendo del piso. También busqué los contratos del alquiler, las cuentas conjuntas, todo lo que pudiera servir. Cuando me senté frente a la abogada, me miró como se mira a alguien que aún no ha entendido del todo lo que le ha pasado. Le expliqué que no quería una reconciliación, que no quería guerra, pero que tampoco iba a aceptar que Laura saliera de todo esto como si no hubiera roto nada. Le dije que tenía pruebas de las infidelidades, varias, y que podía conseguir más si hiciera falta. Ella me explicó las opciones, me dijo lo que podía esperar del proceso, lo que se podía negociar, lo que podía usar como herramienta para quedarme con más de lo que me correspondía, y fue ahí cuando me di cuenta de que no me interesaba el dinero, ni el coche, ni la parte del piso. Lo que me interesaba era el daño justo. No venganza vacía. Justicia real. Que cada mentira tuviera su precio. Esa misma semana, hice una lista. No de cosas que quería recuperar, sino de personas. Las que Laura había usado como coartada, las que me miraban con pena creyendo que yo era el típico marido frío que la había empujado a buscar consuelo fuera. Su hermana, su madre, su mejor amiga, su jefe, todos los que habían sido testigos indirectos de su doble vida. No tenía intención de ir uno por uno a contarles todo como si fuera un drama de sobremesa, pero sí iba a asegurarme de que la imagen pulida que ella intentaba mantener se rompiera poco a poco, sin que pudiera controlar la narrativa. En una ciudad como la nuestra, no hace falta mucho para que una verdad bien plantada eche raíces y se propague sola. Empecé por su hermana. Le escribí un mensaje corto, sin explicaciones: cuando tengas un rato, necesito que hablemos. En persona. Solo tú y yo. Me respondió al rato diciendo que podía al día siguiente por la tarde. Nos vimos en una cafetería en el centro. Le llevé la captura impresa en un sobre. No dije nada al principio. Se lo pasé y esperé a que lo mirara. Su reacción fue mezcla de sorpresa y vergüenza. Me dijo que no sabía nada, que pensaba que yo era el que tenía otra, que Laura le había dicho que nuestra relación estaba rota desde hacía tiempo. Le dije que eso no era verdad, que hasta hacía 3 semanas dormíamos juntos, que no había separación ni crisis oficial. Que todo había sido una excusa para follarse a varios tíos con la comodidad de que yo pagaba la luz, la comida y el alquiler. Ella no supo qué decir. Le pedí que no se metiera, que no intentara mediar, que no le pasara el mensaje a Laura, porque lo que venía ahora no era una conversación. Era un cierre. Después fui a su trabajo. No a montar un espectáculo, sino a dejar otro sobre.
esta vez con una nota dirigida al jefe. Sabía que entre ellos había cierta complicidad, que lo veía como una figura de apoyo. Le dejé el sobre en recepción, sin nombre remitente, pero con el logo de la empresa donde trabajaba Laura. Dentro iba otra captura y una breve explicación de que la señora en cuestión había usado su tiempo laboral para traer hombres a la vivienda compartida con su pareja, mientras se hacía pasar por una mujer fiel y comprometida. No firmé con mi nombre. No hacía falta. Sabía que él lo entendería todo al ver la imagen. El resto se encargaría el rumor. No lo hice por despecho. Lo hice para equilibrar. Si ella se sentía libre de actuar sin consecuencias, entonces yo también. La diferencia era que yo no mentía. No fingía. No jugaba a ser la víctima. Esa noche volví a casa y encontré un mensaje suyo en el teléfono fijo. Decía que había pasado por el piso a buscar sus cosas, que le había parecido de mal gusto que no estuviera, que si podíamos hablar civilizadamente. Borré el mensaje sin escucharlo entero. No me interesaban sus palabras. Solo sus actos. Y esos ya estaban grabados. No volvió a casa hasta el viernes por la noche, justo una semana después de la discusión. No llamó antes, no avisó, simplemente apareció con una bolsa de deporte en la mano y una expresión tensa que parecía ensayada. Yo estaba viendo la tele sin volumen, no por interés, sino para evitar el silencio. Escuché la llave girar en la cerradura, vi cómo entraba y dejaba la bolsa junto a la puerta, y me miró como si no supiera por dónde empezar. No me levanté. No la saludé. Solo le hice un gesto con la cabeza para que hablara. Ella se sentó en el sillón de enfrente, cruzó las piernas y esperó unos segundos antes de decir nada. Me preguntó si podíamos hablar con calma, sin reproches, como adultos, que solo quería aclarar las cosas y que no buscaba más discusiones. No respondí enseguida, solo asentí sin dejar de mirarla. Entonces empezó con el discurso que ya esperaba, el mismo tono moderado que había usado siempre que quería suavizar alguna situación, pero esta vez no tenía espacio para adornos. Me dijo que había pensado mucho, que había pasado una semana difícil, que no sabía cómo explicar todo lo que había hecho, pero que no lo había hecho por maldad. Que no fue planeado. Que simplemente pasó. Que se dejó llevar por el vacío que sentía desde hacía tiempo. Que lo nuestro ya no funcionaba y que, aunque le costaba admitirlo, no me veía como su pareja desde hacía meses. Le pregunté si se le había pasado por la cabeza decírmelo en lugar de acostarse con varios tíos mientras yo dormía al otro lado del pasillo. Me miró con cara de culpa, pero no bajó la mirada. Dijo que no sabía cómo hacerlo, que tenía miedo, que no quería romper todo de golpe. Que pensaba que se le pasaría. Que fue una confusión, que no esperaba enamorarse de nadie, que solo buscaba sentirse viva, deseada, entendida. Le pregunté si sabía el nombre de todos los tíos con los que había estado. Me contestó que sí. Le pregunté si los había traído a casa sabiendo que yo podía volver en cualquier momento. Me dijo que sí. Que sabía que era arriesgado, pero que eso la hacía sentir que tenía algo propio, como si por una vez estuviera tomando el control de su vida. Le dije que lo que había hecho no era control, era traición, que no se trataba de recuperar su independencia, sino de destruir la confianza de alguien que nunca le había fallado. Que no era su derecho traer extraños a la cama compartida, que no era un error puntual, sino una cadena de decisiones conscientes. Ella bajó la voz y dijo que lo entendía, que lo asumía, que no esperaba perdón, pero que tampoco quería seguir huyendo. Que había considerado irse definitivamente, cortar todo, pero que una parte de ella todavía quería hablar, mirar de frente y cerrar las cosas sin gritos. Le pregunté qué quería exactamente. Dijo que no lo sabía. Que no tenía claro si estaba preparada para el divorcio inmediato, que quería tiempo para reorganizarse, buscar dónde vivir, entender si su decisión había sido la correcta.
Le dejé claro que el tiempo ya se lo había dado, que las explicaciones me llegaban tarde, que lo único que me interesaba era saber cuándo pensaba sacar sus cosas. Se quedó callada unos segundos, luego dijo que podía pasar el domingo por la mañana, que traería cajas, que intentaría hacerlo en pocas horas. Le dije que no estaría, que dejara la llave en el buzón cuando terminara, que no necesitaba verla de nuevo para nada. Se levantó despacio, como si esperara que yo cambiara de tono, como si todavía tuviera esperanza de suavizar el final. Me miró y dijo que lo sentía, que de verdad no lo había planeado así, que no me odiaba, que le daba pena todo lo que habíamos construido. No contesté. Se acercó al perchero, cogió su chaqueta y antes de salir se giró para preguntarme si le guardaría rencor siempre. Le respondí que no la odiaba, pero que tampoco la respetaba ya, que a partir de ese día solo era una persona más con la que compartí un error prolongado. Salió sin decir nada más, cerrando la puerta con suavidad. El domingo, cuando volví por la tarde, la casa ya estaba medio vacía. Faltaban sus libros, sus cuadros, su ropa. En el buzón estaba la llave, dentro de un sobre con mi nombre escrito con su letra. No lo abrí. No necesitaba leer nada. Subí, abrí todas las ventanas, limpié un poco el salón, cambié las sábanas y tiré todo lo que había quedado suyo en la basura. No con rabia, sino con determinación. Era un cierre necesario, una manera de dejar claro que a partir de ese día todo lo que vendría sería distinto. Esa noche dormí solo, sin interrupciones, sin voces, sin la sensación de estar compartiendo un espacio con una mentira. No fue una noche feliz, tampoco triste. Fue una noche en blanco. Solo el sonido del ventilador y la certeza de que todo lo que tenía que decirse ya estaba dicho. Durante los días siguientes me limité a hacer lo básico. Me levantaba, iba a trabajar, volvía, comía algo rápido y me metía en la cama sin pensar demasiado. No sentía tristeza, tampoco alivio. Era más bien una sensación de estar en modo automático, cumpliendo con lo justo para que no se viniera abajo la rutina. No salía con amigos, no hablaba con nadie del tema, no contestaba los mensajes de Laura que empezaron a llegar el martes, primero con frases neutrales, después con disculpas largas, palabras que ya no tenían peso. El primer mensaje decía que esperaba que estuviera bien. El segundo, que necesitaba hablar conmigo una última vez, que no quería terminar así. El tercero era más largo, contaba que había empezado a vivir en casa de una amiga, que todavía no había contado nada a sus padres, que no sabía cómo manejar la situación. No respondía ninguno. Borraba cada mensaje al instante, no por rabia, sino porque ya había escuchado suficiente. No me interesaba su versión. No quería entenderla. Todo lo que tenía que decirme debía haberlo dicho antes de meter en mi cama a otros hombres, no después. El sábado siguiente salí por primera vez. Fui al bar de siempre, el que solía evitar porque solía ir con ella. Estaban los mismos de siempre. Algunos me miraron raro, otros se acercaron a saludar sin tocar el tema. Pedí una cerveza, me senté en la barra y dejé que pasara el tiempo. Uno de los habituales, Oscar, se me acercó con 2 copas en la mano y me dijo que había escuchado algo, que no sabía si era verdad, que si quería hablar, él escuchaba. Le dije que ya estaba todo dicho, que lo único que quedaba era seguir adelante. Me respondió que eso era fácil de decir y difícil de hacer, que él también había pasado por algo parecido, aunque sin tanta mierda alrededor. Hablamos un rato, de cualquier cosa menos del tema, y por primera vez en semanas, sentí que estaba empezando a volver a mí, aunque fuese un poco. No era una sensación clara, ni reconfortante, pero era diferente. El lunes pedí cita con la abogada para empezar formalmente el divorcio. Fui con los papeles que ya había preparado, entregué las pruebas que consideraba necesarias, y le dije que no quería negociar nada. Que se llevara lo suyo,
que no pensaba pelear por los muebles ni por recuerdos, que lo único que quería era terminar cuanto antes. Me explicó los plazos, los trámites, lo que podía reclamar si quisiera, pero le dejé claro que no me interesaba aprovecharme de la situación. No necesitaba su dinero ni su coche, solo su ausencia legal. Me dijo que lo entendía, que casos como el mío eran más frecuentes de lo que la gente pensaba, que no era el primero ni sería el último. No respondí. Sabía que tenía razón, pero eso no me consolaba. No me importaba si había miles en la misma situación. Esta era la mía y no tenía nada de rutina para mí. Los días se volvieron más simples. Empecé a dormir mejor. Ya no me despertaba esperando ver su figura en el pasillo. Ya no escuchaba ruidos imaginarios. Limpié la casa a fondo, cambié de sitio los muebles, tiré todo lo que no usaba. No para empezar de nuevo como dicen algunos, sino porque necesitaba que mi casa ya no se pareciera a la de antes. Una noche, mientras revisaba el correo, encontré un sobre de ella. No lo abrí. Lo rompí y lo tiré. Si no era capaz de decirme todo eso a la cara cuando tuvo la oportunidad, entonces ya no me interesaba. Ese mismo día, una amiga en común me escribió por WhatsApp. Me preguntó si era cierto lo que se decía, que Laura estaba fuera de casa, que la habían visto con uno de los tíos del gimnasio. Le respondí que sí, que era cierto, y que prefería no hablar del tema. Me pidió disculpas y no insistió. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Cerré el chat y silencié el grupo donde ambos estábamos. No quería chismes. No quería compasión. Un par de semanas después, Laura volvió a insistir. Esta vez fue al trabajo. Me esperó a la salida. La vi desde lejos. Estaba apoyada en su coche, con los brazos cruzados, mirando hacia el suelo. Me acerqué sin saludar. Me dijo que necesitaba hablar 5 minutos. Le dije que tenía 3. Me preguntó si no podía perdonarla. Le dije que no era cuestión de perdón, que simplemente no había vuelta atrás. Me dijo que había empezado terapia, que se había dado cuenta de muchas cosas, que entendía el daño, pero que aún me quería. Le respondí que no dudaba que lo creyera, pero que eso no cambiaba lo que había hecho. Me preguntó si no podíamos intentarlo desde cero, empezar de nuevo. Le dije que no me interesaban los comienzos falsos, que el respeto perdido no se recupera con buenas intenciones. Me pidió que al menos pensara en no hacer el divorcio tan rápido, que quizá con tiempo. Le dije que ya estaba en marcha, que no iba a detenerlo. Me miró sin decir nada, como si esperara que me arrepintiera. No lo hice. Me subí a mi coche y me fui sin mirar atrás. Esa noche, mientras cenaba solo, pensé en lo que había pasado. No en los detalles, no en las caras de los tipos, ni en los insultos, ni en las mentiras. Pensé en mí. En cómo había cambiado todo en menos de un mes. En cómo había pasado de pensar en vacaciones, en reformas, en proyectos, a revisar contratos de divorcio y tirar recuerdos. No sentía pena por lo perdido. Sentía rabia por el tiempo regalado. Por haber confiado tanto. Por no haber visto lo que tenía delante. Pero también, en el fondo, sentía algo más. Algo parecido a la tranquilidad. Ya no tenía que fingir, ni sonreír, ni entender excusas. Ya no estaba atado a una vida que solo yo cuidaba. La última vez que supe de ella fue a través de un amigo mutuo. Me dijo que Laura se había mudado a un piso pequeño, que había dejado de trabajar en el mismo sitio, que no se hablaba con su hermana. No pregunté más. No me interesaba. Lo que necesitaba saber ya lo sabía. Que ella no era la mujer que creí conocer. Que la relación que defendí tanto tiempo no era real. Que el amor, por sí solo, no vale nada si no viene acompañado de lealtad. Ahora vivo tranquilo.
No feliz. No mejor. Solo tranquilo. Y con eso me basta. Porque después de todo, lo único que aprendí con claridad es que a veces, lo más valioso que uno puede recuperar es el respeto por uno mismo. Y eso, al menos, ya no me lo puede quitar nadie.